Sí, Ahora está, perfecto. perfecto, ahora sí. Ahora sí. Juan Carlos, bueno, buen día primero. Disculpad un poco los avatares ahí, las cuestiones técnicas, pero bueno, queremos charlar con vos. Hace algunas semanas que estuvimos, bueno, comunicándonos para tratar de dilucidar, dar un poquito de luz y hablar un poco sobre esta cuestión puntualmente, radares y por supuesto las recomendaciones, las normativas de tránsito para los misioneros que circulan por las rutas. Claro, específicamente quería aclarar algo que eh, la, el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial Ujú. se encarga justamente de todo lo referente a las posibilidades ciertas de implementar dentro de una política de seguridad vial distintas acciones, ¿no es cierto? En Sí. lo institucional, con la educación vial, con las campañas de concientización. Digamos, ustedes fueron testigos, por ejemplo, cuando a través del Consejo dictaban las charlas teóricas a la mañana y prácticas a la tarde para los aspirantes o concursantes o poseedores de motos en los distintos municipios. Ujú. A través de esa campaña, que era teórico y práctico, como dije, a la tarde, se entregaba después un casco de homologado por el INTI, Ujú. que es el casco que forma parte de un elemento de seguridad. ¿Mm? Sí. Cito esto porque pues, no únicamente nuestra tarea se circunscribe al tema radar, al tema fiscalización, porque seguridad vial es un área muy Muy grande, amplia sí, 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 y sí. que a veces por desconocimiento de la ciudadanía o del conductor o del el que va a solicitar una licencia, por desconocimiento de lo establecido en la ley, bueno, se producen a veces los siniestros viales, cuales derivan hasta el fallecimiento de una persona en un accidente grave, Ujú. ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa? Eh, eh, una de las cuestiones a ser tenida en cuenta es la velocidad en la ruta. ¿Sí? Y nosotros, de acuerdo a los datos estadísticos, tenemos la desventaja en la provincia de Misiones por su topografía de tener lugares ascendentes o descendentes de mucha velocidad, pero que atraviesan zonas urbanas. ¿Mm? Sí, Y sí, cuando sí. yo digo este caso porque es el que está en boga, cuando voy a sacar una licencia, debo tener un conocimiento, de acuerdo a la clase práctica y teórica que me dan cuando rindo el examen, debo tener un conocimiento mínimo de las señales de tránsito, de, por ejemplo, que está establecido por Vialidad Nacional, en una zona urbana, el máximo permitido de velocidad es 60 kilómetros, después cuando tengo una zona suburbana es 80, y luego cuando es carretera es 100 o 110, depende de las indicaciones establecidas en las respectivas señales de tránsito. Ujú. Sí, sí. ¿Por qué cito eso? Cito esto porque a veces la ciudadanía, el conductor, no respeta esos límites. Y en algunos lugares, caso específico, Santo Pipó, digo por los que tenemos más cerca, ¿no es cierto? Sí. Gobernador Roca, eh, cuando no estaban estos elementos de fiscalización, ocurrieron accidentes que costaron vidas. ¿Mm? Entonces, caso específico, el que fue por todos reconocidos, el de Santo Pipó, de un colectivo, Colectivo, un una vehículo moto. de gran porte, Ujú. ¿sí? Atropelló una moto que, bueno, Pareció un produjo el niño. deceso exactamente, Sí, bueno. sí, sí, me recuerdo eso, fue el año pasado y No, fue una no, cosa tremenda, sí. exactamente. No tiene que ocurrir una muerte o un siniestro vial para que uno tome conciencia de que al atravesar una zona urbana tengo que sacar el pie del acelerador. ¿Mm? Entonces, respetar señales es un deber del ciudadano que conduce un vehículo, sea moto, sea auto, sea colectivo, sea camión, lo que sea. ¿Y de qué forma uno, como dice el dicho, todos somos buenos, pero si nos controlan mejor, ¿cierto? Entonces,
existe la imperiosa necesidad de un, de un control por parte de un organismo, que en este caso es la policía, ¿no es cierto?, para determinar que esas velocidades no sean excesivas, perdón. Ujú. Entonces, el radar justamente determina que el ciudadano común, no quizás por miedo a pagar una multa, sino por defender su vida, saque el pie del acelerador y maneje a una velocidad en la cual puede frenar sin necesidad de un accidente, puede conducir, desviar un obstáculo sin necesidad de un accidente. Y entonces, por ahí no medimos nosotros esa posibilidad cierta de que si alguien nos controla la velocidad, voy a bajar el pie del acelerador. A mí, justamente, compañeros que vienen a practicar deporte desde Posadas los fines de semana en nuestros predios allá, Ujú. de veteranos, ¿no es cierto? Sí. Me decían, tantos radares, antes veníamos en 1 hora y ahora tardamos 1 hora 45 Posadas. Entonces uno dice, 1 hora. ¿Qué significa 1 hora? Velocidad igual espacio sobre tiempo significa que hizo un promedio en 100 kilómetros de 100 kilómetros por hora. Sí. ¿Verdad? Si la matemática no falla. Ujú. No, Entonces no paró ni y a comprar teniendo la en chipa de cuenta Santa Ana. esta cuestión de la meseta No, misionera, hay lugares donde tenés reducción de velocidad, o sea que el aprovechamiento de las bajadas, sobre todo, son donde hay mayor velocidad. A veces parece te cruzan como zumbido. Y es uno de los temas que justamente entra en la cuestión esta que se planteó durante este verano. Creo que fue ahora hace poco, hace un par de semanas, donde comenzaron a circular unos videos donde había una polémica o una pregunta ahí sobre si el criterio de instalación de los radares en zonas urbanas, de paso como la nuestra, por ejemplo, donde normalmente... Bueno, creo que Jardín fue uno de los primeros lugares donde se empezaron a ver los radares móviles, pero sí, bueno, hay un fin preventivo y el fin recaudatorio. ¿Cuál es la respuesta que por ahí, bueno, puede ser también respuesta para todos los que cuestionan esta... Veo que mucha gente pone puntualmente su opinión en las redes ante estos videos que se van difundiendo. mira, en enero, como aparentemente no había mucha información aparte del calor, Ujú. estuvimos de moda en todo este tema de los radares. Primero con la falsa información de que existían entre 40 y 50 radares en la provincia, ¿no es Ujú. cierto? Sí, 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 Por sí, eso justamente era eso. surge ahí nuestra aclaración, si bien nosotros no somos los dueños de los radares, pero somos los que debemos fiscalizar la instalación, utilización y que esté debidamente manejada por gente que tenga el aval correspondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo madre en todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, aclarado que fue que no eran 40 o 50, que eran 21 radares fijos, Ujú. con la correspondiente autorización de vialidad, de la agencia, homologado y todo lo que sea cartelería de por medio, bueno, empezó la polémica de que el fin no era prevenir, sino recaudar. Bien. Y yo pregunto, si yo cometo un delito, tengo que ir a la cárcel o pagar, ¿no es cierto? Ujú. Debidamente con la prisión o lo que sea. Y si cometo una infracción de la multa, y debo pagar. ¿Sí? Entonces, no quiero parafrasear al presidente, que tenía una frase ahí común, ¿no es cierto? Pero si yo respeto los índices de velocidad, no tengo que tener miedo a los radares, si estoy dentro de la ley. En cambio, normalmente el que se queja es porque incumplió lo establecido en la ordenanza respectiva y lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito. Si yo cruzo, ¿qué problema tengo y qué inconveniente tengo de frenar cuando llego a Jardín América cuando me indica la luz amarilla, por ejemplo? Ujú. ¿Qué inconveniente tengo? Ninguno. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si yo en el primer radar que tiene el Jardín cruzo con luz amarilla el primero de todo, seguramente el segundo va a estar la roja, porque es una fracción de segundos. Sí. Y yo no voy a frenar así de golpe, sigo largo. Entonces, la culpa es del radar que tiene poco margen o sea, de la cámara que tiene poco margen
para pasar del amarillo al rojo. No, la culpa es mía porque no soy previsible de que justamente tengo que frenar con una luz amarilla que me debe enseñar cuando saco la licencia. ¿Entendés? ¿Qué pasa? A veces los cursos no son del todo aclaratorios, no entiendo bien, y entonces, de buena primera, me crucé un semáforo en rojo, después me llega la infracción y el tema es recaudatorio. Yo diría más bien preventivo, porque ¿qué inconveniente hay cuando uno cruza un semáforo en rojo? ¿Qué Bueno, inconveniente hay? Quizás enfrente se nos cruzó alguien. sí, 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 sí. Entonces, si yo cruzo en rojo, si freno con el semáforo en rojo, estoy previniendo que alguien de enfrente o de los costados haga un cruzamiento y evite un accidente. Pero si cruzo Esto, en un acá en semáforo en Jardín, por rojo, ejemplo, tenemos esta en la rotonda, acá en Ruta 12, ahí en la sí, intersección de la comisaría, la unidad regional 9, siempre esta cuestión, ¿no? sí, Que parece que la sincronización de los semáforos hace que mucha gente, por ejemplo, que sé que son de otro lado, que por ejemplo entran en contramano, o también que cuando ocurre esto, da el amarillo, bueno, me mando igual. Y a veces queda la mitad de la calzada, donde es el cruce urbano, sería interno, queda obstaculizado porque hay gente que, bueno, llegó tarde al semáforo y ocupó toda creo que son 50 metros más o menos, donde le da el paso por Ruta 12 y está obstaculizando el paso de la gente que quiere cruzar, por ejemplo, de Antártida Argentina hacia Avenida Libertad. Y veo que muchas veces tal ocurre cual, porque el que entra tarde, el famoso ese que cruza en claro, amarillo y se cola ahí, bueno. exactamente. Justamente lo que quería explicar, por qué, y algunos frenan todavía en el segundo semáforo con la luz roja, Ujú. y otros se mandan de largo, ¿por qué? Porque atrás también tienen otros y tienen miedo Por margen. que le arrastren, ¿no es cierto? Sí. Eh, Pero cuando a mí me enseñan o me dicen, cuando voy a tener mi licencia, cuáles son las características de cada luz, ¿no es cierto? Entonces, verde, cruce; amarillo, prevención; rojo, detención. Bien. ¿Mm? Entonces, Juanca, hace no tengo poco que cruzar, dijiste, es una cuestión de conciencia. ajá, hace poco, bueno, habías mencionado un porcentaje realmente abrumador sobre los siniestros viales nuestra provincia, pero puntualmente esto que decías al principio, que era la cuestión del uso o mal uso de motocicletas. Quería preguntarte si hay un plan específico para, bueno, por ejemplo, las ciudades del interior de Misiones, donde la moto es el principal medio de transporte. Si están considerando que con esto que protagonizan la gran mayoría de los accidentes, se tomarán otras medidas complementarias a las que ya están vigentes, y también un poquito sobre alcohol cero, otro tema que siempre digo o que decimos todos los que nos enteramos fin de semana o normalmente fin de semana, hay accidente de tránsito, seguro iba alcoholizado. Dos preguntas que, bueno, apuntan primero al medio de transporte económico por excelencia en la Argentina actual, y otra cuestión del alcohol cero. Mira, nosotros vamos a proseguir con la campaña de concientización a los motociclistas Ujú, y como elemento atractivo con la entrega de un elemento de seguridad, llámese guante, ujú. llámese casco fundamentalmente, que Sí, justamente es el elemento a tener en cuenta, porque si nosotros cuando finalizamos el curso le pedimos a los que concurran que depositen su casco viejo, por así decirlo, sí. en el centro del lugar donde se hace la entrega, y si sacamos fotos y vemos los cascos que usan, y Me un dos. hecho Ujú, sí, lamentable. sí. Lo hacen porque tienen miedo a que le pongan una multa, pero ese elemento de seguridad, que es el más importante, porque van a la cabeza, y lo primero que ocurre en un accidente de motos es la caída, lo que primero que cae en la cabeza. Sí. Entonces no tiene el elemento de seguridad correspondiente, y eso hace que directamente el motociclista adquiera un relativo accidente bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros con estos cursos vamos a renovar ese elemento de protección, ubicándole en uno que sea realmente considerable y que salve por lo menos una vida cuando cae el motociclista. Eso por un lado. Ujú. En segundo lugar, el tema del alcohol, nosotros se sabe que
cada municipio puede lograr en base a una ordenanza y en función de la autonomía establecer el alcohol cero, ¿no? Ya está a nivel país, en las rutas nacionales, está implementado, ¿no es cierto? Con un índice de que llega a 0,5, pero hay municipios, por ejemplo, Posada, Puerto Rico, creo que Dorado, a través, en función de sus autonomías, pueden establecer esa tolerancia a cero, y con lo cual, debido a los controles, fundamentalmente, vos dijiste muy bien los fines de semana, pero si uno se utiliza mucho en Posada, y tengo hijos adolescentes, así que puedo hablar con propiedad en el sentido de que se utiliza mucho el conductor designado, el conductor responsable. Entonces me voy a una fiesta, me voy a un cumpleaños, me voy a una juntada, como decimos, y ya designamos quién va a volver. Nos vamos en un solo auto, o una sola moto, o sea, pero designamos quién está castigado para no tomar alcohol, y que es el que va a conducir a la vuelta, ¿no es cierto? Sí, Normalmente ocurre en la salida de algunos acontecimientos ahí. No voy a nombrar un accidente muy grave que hubo en Puerto Rico, ¿no es cierto? Pero seguramente, no tengo el informe, por eso no quiero nombrar, seguramente algún grado de alcohol debe tener el conductor, porque de la forma que se sí. solo, Puntualmente ese. Exactamente. Sí, tremendo. No sé las causas, puede ser una cuestión de enfermedad, ¿no es cierto? Me puede ocurrir a cualquiera. Me tranquiliza que, bueno, se están, digo, estás en conocimiento de todos estos accidentes que nosotros nos enteramos por los diarios, por los diferentes medios, pero está bueno que realmente tengan conciencia, porque a veces no sabemos si realmente las autoridades están encima de esos eventos. Bueno, esto fue reciente, esto fue hace pocos días, bueno, costó la vida de una chica de 21 años y lo habíamos también comentado acá, pero la verdad que me impactó mucho las fotos, sobre todo esa fotografía, que lo primero que pensé yo, y bueno, leyendo comentarios también de las redes, creo que toda la gente lo piensa, que había algún tipo de un exceso de velocidad, pero también seguramente el alcohol involucrado allí. No va a faltar oportunidad, Juan Carlos, para hablar más tendidamente. Seguramente ya será cuando arranque la temporada en marzo de la mañana en la Pontiac, pero seguramente para ver un poquito también, hablar sobre el trazado y las banquinas también, que a veces entra en relación, por un lado, lo que sería coordinación de vialidad provincial para el estado de las rutas controladas por radares, pero también la preocupación del conductor sobre zonas puntuales de nuestra ruta 12, sobre todo, que se encuentran en estado precario, por así decirlo, en diferentes zonas, pero que, bueno, no sé, eso creo que ya no depende de tu órbita, pero sí, seguramente ustedes son quienes informan también a la Dirección Provincial de Vialidad para que tomen cartas en el asunto. Claro, las rutas nacionales, donde están ubicados los radares, son justamente jurisdicción de vialidad nacional. Uh-huh. Y te comento como novedad, ¿no es cierto? Como cuando pagamos el combustible, hay un porcentaje que es un impuesto de combustible que va a la reparación de rutas viales. Eso, desde que asumió este gobierno, no fue devuelto, por así decir. O sea que por ahí hay una cuestión de mantenimiento que no se está practicando, justamente por falta de fondos correspondientes. Bien. En la provincia eso se tiene que encargar los concesionarios del peaje. Para eso se paga, justamente para mantenimiento, pero ahora cambió la concesión, entonces evidentemente debe haber otra mirada para que se cumpla lo establecido en el contrato correspondiente. Y en la ruta 14, ya te comento, el gobierno provincial va a tomar un crédito avalado por la Nación para justamente tratar de, como no está concesionada la ruta 14 en nuestra zona, ¿no es cierto?, en nuestra zona de Misiones, por el Uruguay, va a tomar un crédito justamente para mejorar, reparar y ordenar el tránsito en esa ruta, que tiene el 50% de circulación de la 12, pero también el transporte se moviliza por ese lugar, y es importante justamente para evitar siniestros por las condiciones malas
de los caminos. Sí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias ahí por esta charla. La verdad que charla un poco de didáctica también para la gente. Bueno, comentando que bueno, van a continuar las charlas, las charlas y formación de concientización para conductores de motocicletas. También de esta cuestión que nombrábamos recién, que es el funcionamiento de los radares puntuales y el objetivo de los radares. Y por otra parte, bueno, las medidas que se están tomando también para el alcohol al volante, que bueno, seguramente va a ser un tema recurrente, pero del cual trabajan desde el Consejo Provincial de Seguridad Vial. Así que bueno, Juan Carlos, te agradezco esta charla, seguramente charlaremos en otro momento. Gracias a ustedes y a disposición como siempre. Bueno, ahí está. Bueno, estaba Juan Carlos Cuenca, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial, charlando con nosotros en exclusiva para Verano Pontiac a través de la Radio del Rock. Bueno, con estas cuestiones, ¿no? Muchas de las preguntas que teníamos son también en la síntesis de temas de los que se ha hablado últimamente, pero puntualmente estos que tienen que ver con las fiscalizaciones técnicas y también las disposiciones de, bueno, en algún punto claro, acá me estoy distrayendo. No, pero estas cuestiones de las disposiciones que hay con respecto a, bueno, lo que sería la ejecución de multas por radares. Y también esta cuestión que le preguntaba al final, sí, o sea, sabemos que las rutas nacionales que cruzan por Misiones, puntualmente la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14, las más transitadas y más famosas que atraviesan nuestra provincia, bueno, son de la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, que bueno, creo que está disuelta por el momento, pero me olvidé preguntar sobre las rutas provinciales también, que bueno, son las que tienen en mayor estado, materialmente se ven un poquito en peor estado, o están en una situación más precaria que las rutas nacionales, pero como las radares funcionan más sobre la ruta 12, bueno, para eso de lado iba la cuestión. Creo que ese tema quedó subsanado, me pareció bastante interesante también pensarlo desde la necesidad de preservar la vida. Creo que esto es lo que todos tratamos de hacer en nuestra vida, sea caminando o manejando o simplemente transitando por una ruta. Creo que siempre el terror está sobre eso, que ocurre un siniestro por culpa nuestra o por culpa de otro, pero que es totalmente prevenible sacando un poco el pie del acelerador. 11.05 de la República Argentina, amigos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Verano Pontiac a través de la Radio del Rock. Surf rock, folk rock, rock psicodélico, blues rock, heavy metal, rock progresivo, glam rock, punk rock, pop. Pontiac Rock. Atención, este verano no pagues